solamente esto va a ser enfocado a los padres, sino también a cada uno de nosotros, porque la palabra nos habla a todos absolutamente, y cada uno pues recibe el mensaje según le hable de hoy el Espíritu Santo. Hay por allí un dicho que dice: tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista, sino que va mucho más allá, con todo lo que tiene que ver con las responsabilidades, con todo lo que tiene que ver con esa, que habla de responsabilidades, de la orientación, de la guía, de la provisión, todo lo que tiene que ver con eso, un paquete completo. Dijo por aquí un escritor: y mis padres por fin se dan cuenta que he sido secuestrado y se ponen en acción rápidamente. Alquilan mi habitación. ¿Sí entendieron, no? Y mis padres por fin se dan cuenta que he sido secuestrado y se ponen en acción rápidamente. Alquilan mi habitación. Y ciertamente, pues, algunos lo toman en broma, pero la responsabilidad del padre es muy grande, igualmente que de la madre, es un equipo. El padre y la madre es un equipo. Cuando no está el padre, la madre tiene que ser de madre y de padre. Y cuando no está el padre, tiene que ser de ambas también. Así que, pero juntos son un equipo también. Cada uno con sus roles definidos, no conforme a la sociedad, sino conforme a la palabra, que ahí no hay pelea. No hay distorsión, sino que es lo verdadero. La palabra del Señor, vámonos a Efesios 6:1, vamos a leerlo al 6:4 nada más. Como principio, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto hablamos en parte también el Día de la Madre. Y como dije, padre y madre son un equipo. Primero, que esto no es opcional, como ya sabemos. Esto es un mandato. Así que cuando no lo acatamos, y digo cuando no lo acatamos, aún nosotros, aún muy viejos, que podemos tener nuestros padres vivos, pero también tenemos a un Padre más vivo todavía, porque Él es la vida misma, tenemos nuestro Padre Celestial. Así que cuando no lo acatamos, pues estamos en desobediencia. Muchachos, y presten mucha atención por lo que van a escuchar a Pedro y que los que están aquí también. ¿Están ustedes en desobediencia también en estos momentos? ¿Estamos nosotros en desobediencia en estos momentos? Todos. Es bueno que nosotros podamos revisar eso, porque si hay algo que no trae bendición es cuando está la desobediencia presente. Obedecer, una orden divina, y aquí podemos resumir el 1 y el 12, obedecer y honrar. Esas dos palabras que van de la mano. El obedecer y el honrar van de la mano. Son como inseparables, son como hermanas, tienen que estar juntas. Una lleva a la otra. Obedecer y honrar. ¿Cuánto hemos honrado a nuestros padres? ¿En qué lo hemos honrado? ¿En qué lo hemos obedecido? ¿Qué es obedecer? ¿Será obedecer simplemente decir, mira, anda a hacer tal cosa, y yo diga, voy papá, y voy todo bravo a hacerlo? Es una obediencia que quiere uno como padre, es una obediencia que quiere el Padre de nosotros. ¿Será la verdadera? Así que vemos que no es una sugerencia, que es un mandato. Dice en Éxodo 20:12 también, que no solamente viene aquí de Efesios, en el Nuevo Testamento, sino que está remontado muchísimo más allá, y que es un mandato que está en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Y es tan grande que no lo dice la palabra, usted no va a encontrar en ningún lado que diga honra a los hijos.
o honra a tu esposo o honra a tu esposa, pero sí dice, honra a tu madre y honra a tu padre. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, igual que dice acá Efesios también. Pero Levítico 19:3, vamos un momentico hasta allá, Levítico 19:3, y vamos a leer también el 32. El 3 y el 32. El 3 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Recordemos que la palabra temer aquí en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es honra, es honrar. Entonces sería, cada uno honrará a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaré yo Jehová vuestro Dios. Todos sabemos, lo que conocemos del Antiguo Testamento muy bien, cuánto Dios castigaba inclusive cuando no se guardaba el día de reposo. El énfasis que él hizo en guardar el día de reposo. Y mira a nivel que lleva aquí el Levítico 19:3 cuando dice, teme a tu padre y a tu madre y mis días de reposo. La importancia tan grande que tiene para el Señor. La importancia tan grande que tiene. Y me dice el 32 porque va también más allá de algo que se ha perdido, el respeto por la persona mayor, el respeto por los ancianos. Dice en el Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjense, más allá todavía, también me exige, manda el Señor, respeto por la persona mayor y dice que a ese anciano debe honrar también. Hoy en día sí, una de las cosas que falta, y por eso que también en los hogares, a los padres, los hijos desobedientes, los hijos no honran a los padres, no en términos generales, pero pasa muchísimo. Pero tampoco nosotros vemos, como hemos comentado en otras oportunidades, está el anciano que está parado en una buseta o en el metro, y pocos son los que se levantan a darle el puesto. No hay respeto por la persona mayor. Se pierde en todo lado. Y no se piensa, por más que se quieran inclusive dar leyes, supuestas leyes para personas de tercera edad, en el fondo realmente no se piensan en esas personas. Y esa es la realidad. Mire, usted por lo menos va a hacer un trámite en el Ministerio de Educación y no importa cómo usted vaya, usted puede ser de 200 años, igual tiene que hacer su cola. Y puede haber 200 personas y tienen que hacer su cola igualito. A mí me ha tocado ir de capacitado, ir al Ministerio de Educación y rara vez me meten por allí, pero muy rara vez que he tenido que sufrir allá al Ministerio de Educación, pues es un sufrimiento. Entonces, lamentablemente eso pasa. Pero entonces hay otro lado que es ley, y esto no tiene nada que ver con política y nada por el estilo, sino que eso se aplica en una sociedad en la cual se ha perdido el respeto por las canas. ¿Y eso de dónde nacerá? ¿Será que los hijos vinieron con ese formato? ¿O eso tiene que ver con educación? ¿Eso tiene que ver con formación? Ah, pero claro, si yo veo de repente, usted no sé si ha visto, en el metro va una señora y con un muchachito que puede ir parado, pero no como un muchachito, y está el anciano al lado, no le dan el puesto. ¿Sabe qué hacía mi madre? Mi madre decía, levántese, y tenía que darle el puesto a la persona mayor. Y si estaba muy chiquito me ponía y me sentaba en sus rodillas. Y tenía que darle puesto a la persona mayor, ayúdelo, agarre esto, ponían a uno a eso. Y eso nace también del hogar, de la formación. Pero no nos atrevemos a decirle nada a los querubines. Y esos querubines se formó en diablito después. Eso viene del hogar, de la crianza, de la formación. Fíjense que esto está así que en Lamentaciones,
que ya sabemos que Lamentaciones es lo que, bueno, es todo lo que quedó después que ellos fueron llevados a Babilonia en cautiverio y todo el mal que vino. Entonces Jeremías, y por eso se llama Lamentaciones el libro del horror que quedó allí, lo que sufrieron ellos después de que fueron cautivos a Babilonia. Y en Lamentaciones 5:12 se ve como una maldición lo siguiente. 5:12. Dice: a los príncipes colgaron de las manos. Bueno, miren nuevamente cómo compara una cosa tan terrible con otra tan terrible. Miren que es la otra tan terrible. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Usted dirá, wow, si yo tengo que llevar algo que sea tan fuerte como que los príncipes fueron colgados de las manos, el liderazgo allí, yo diría, qué sé yo, pondría otra cosa más fuerte. Si la palabra me lo pone aquí, no respetaron el rostro de los viejos, es por lo terrible que eso era, que representaba delante del Señor. Así que lo que se siembra es lo que se recoge, y se ha sembrado desgraciadamente en las casas, en los hogares, en esta sociedad, el irrespeto, la falta de honrar a los padres, y estamos recogiendo todo lo que estamos viendo. Todo, que los niños chiquitos le cagan patadas a los grandes, a los adultos, y no los respetan, y toda una serie de cosas. Obedecer allí, en esta palabra en Efesios, es la palabra hipakou en el griego, y significa escuchar bajo sumisión. Escuchar bajo sumisión. Miren que esto es muy importante. Ya me está hablando de tener ¿qué? Una actitud. Escuchar bajo sumisión. Ya yo estoy sumiso, solamente escuchando para ya hacer lo que me mandaron a hacer. Yo no sé si lo he contado, pero como hace tantos días, a veces me dan los años, pues como el aguante los dedos, voy a repetírselo otra vez. Eso está como el caso del niñito, yo lo voy a repetir porque se aplica completamente acá. El niñito, el papá pues le tocaba llevar la prédica, y resulta que el niñito era muy tremendo, y muy tremendo, y muy tremendo. Y entonces el papá le dijo: cuidado, usted me queda sentadito allí, ¿oyó? Sentadito, no se me vaya a mover allí. Y entonces el padre comienza y predica, y ve que el muchachito está tranquilito allí, wow, y sigue predicando, y cuando termina, entonces va y le dice: uy, te quedaste tranquilito, qué bien, te felicito. Y entonces le dice: sí, pero por dentro me estaba moviendo. Y eso pasa, tiene que ver con la actitud. Eso es lo que la palabra me habla. Entonces es de sumisión. Espero solamente a que me digan para hacerlo. No con bravura, no con molestia, no con la rabia encima. Ay, voy molesto, no. Eso no es entonces la verdadera obediencia. Proverbios 23:22: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. No menosprecies a tu madre, no menosprecies a tu padre, que esto también está allí en ese paquete. Lo que hay ahorita, el menosprecio. Ay, papá, que tú vas a saber. Ay, mamá, ay, que yo no sé qué cosa. No, el suspirito de siempre, que parece como un toro. Y entonces tienen a los padres como tontos, como que no saben nada, como que ellos se la saben toda, ¿no? El menosprecio, eso es menosprecio. Y eso es cosa que yo no puedo entender, como un joven que una vez dice que él tiene un amigo que él lo trata muy cuidadosamente, porque ese amigo resulta que de nada se siente, ¿no? De nada se siente el amigo. Y entonces, ¿qué? Lo cuida, lo trata, él cuando le va a hablar, es muy así, tú sabes, ¿no? Pero se come a los padres. ¿Cómo se puede entender semejante cosa?
Tú tienes una actitud para una persona que no te pidió, que no dio por ti, que no daría la vida por ti, que no hace nada por ti, pero a tus padres que te engendraron, que te dieron, que te recibieron, que te cuidaron, que te trataron, que te llevaron a la escuela, que estuviste enfermo y estuvieron ahí contigo, que te criaron y eres lo que eres por tus padres, a ellos no. A lo mejor menosprecias a tus padres, para todo el que va a escuchar, pero si tus padres fueran dignos de menosprecio, tú no estarías donde estás. Y tus padres, la sabiduría que tienen, por esa sabiduría, por ese afán, por ese trabajo día a día, es donde cada uno está donde está. Así que debería ser más bien al contrario. Si en tal caso eso fuera aceptable, el menosprecio debería ser de los padres hacia los hijos. Pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Sabemos que nosotros nos sentimos siempre orgullosos de nuestros hijos. Y que nosotros, como pavo real, a veces con nuestros hijos. Ojalá se fuera lineal, de un lado y lado. Se mantuviera siempre eso. Allá en Dinamarca, precisamente donde, mientras que hay algunas sociedades que se burlen y que menosprecian a las personas mayores, en Dinamarca hay algo llamado Best Over 60, que están agarrando a las personas inclusive de 80 y pico de años, se meten en una página y le dan trabajo. Hay uno que vi de 85 años manejando, imagínense ustedes, manejando un transporte, pusieron a manejar un transporte escolar. Entonces uno de los jovencitos dijo, bueno, mientras maneje bien, no hay problema. Pero es lo que quiero decir, que en esas culturas, esas sociedades, más bien lo que hacen es que lo reciben, lo buscan y lo meten a trabajar. No lo desechan. No digo que todos los países pase eso. Pero qué importante valorar el conocimiento. Qué importante. Alguien dijo por ahí, cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Es Mark Twain, famoso escritor, que es una maravilla sus novelas. Bueno, nosotros también como cristianos, mis hermanos, ya los que estamos creciditos, aparte de que algunos tendrán su Padre vivo todavía, como dije, tenemos nuestro Padre Celestial a quien nos debemos, a quien debemos honrar muchísimo más, obedecer muchísimo más, no, porque nos debemos a Él, nos debemos a Él. La obediencia, y hoy vamos a tratar por eso. También vamos a hablar de un personaje bíblico en el Antiguo Testamento, en Génesis, donde obedeció en un mundo corrompido. O sea, él obedeció contra la corriente. Inclusive de esa sociedad, el único obediente, aparte de sus hijos, fue él. Imagínense ustedes el reto tan grande. Y qué grande es, porque cuando se hace más importante la participación de los padres realmente, con mayor temor, hijos que se levanten con mayor temor, de padres que quieran obedecer y honrar al Señor, en una sociedad que está autodestruyéndose. ¿Cuánto hace falta en familias fundamentadas en la palabra de Dios, con hijos sujetos a los padres, sujetos a Dios, padres sujetos a los padres también, en una sociedad corrompida como la que tenemos ahorita? Hace falta esa luz. Hace falta. Veamos Génesis 6:5, 6:12. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal.
Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que dice la palabra que solamente los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Así vemos que Noé vivió en un tiempo de maldad extrema, tan extrema que el Señor acabó con eso, con esa sociedad. Dice en el 9, para que veamos la característica de Noé, porque Noé figura allí como el único con la familia que se pudo salvar, y veamos esa característica de por qué, para que entendamos mejor. En Génesis 6:9 más atrás dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué? Varón justo, era ¿qué? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando dice que era perfecto en sus generaciones, era perfecto en esa sociedad. Era perfecto en esa sociedad con la que vivían ahí alrededor de él. Y dice: con Dios caminó Noé. ¿Caminamos nosotros con Dios? ¿Creemos que caminamos con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Podemos nosotros hacerlo? O eso solamente era algo que podía hacer Enoc y Noé. Nosotros podemos caminar, por supuesto que nosotros podemos caminar. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es tener una relación intachable, una relación agarrado, tomado de la mano del Señor, paso a paso, caminar con Él, paso a paso, al lado de Él. Eso es caminar con Dios, y eso va a depender de una relación íntima. Por eso que dice varón perfecto, varón justo, varón justo. Eso es importante, porque eso es un reto en nuestros tiempos. Cuando dice la palabra que la palabra de Dios, que la maldad se ha multiplicado, imagínense, se ha multiplicado, el reto es mayor, pero nosotros tenemos algo como pueblo del Señor que no lo tenía Noé. ¿Qué será? ¿Quién dijo por ahí? El Espíritu Santo, mis hermanos queridos. Somos sellados con el Espíritu Santo, eso lo dice la palabra, no porque seamos buenos, sino porque creímos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, como hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido que nos limpie con la sangre del Señor, y hemos querido vivir ahora conforme a su voluntad. Y dice la palabra del Señor que somos sellados con el Espíritu Santo, y que ahora viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, y las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas, dice la palabra de Dios. A un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Eso lo dice la palabra del Señor en cantidad de versículos, y más allá también es la experiencia de cada uno como cristiano. Así que tenemos ese sello del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, pero está la presencia, pero también está el nosotros querer caminar con Dios. Si usted va por un camino donde se va a conseguir obstáculos y necesita pasar por aquí, ¿qué va a hacer usted? Va quitando los obstáculos del camino para poder caminar bien. Así es nuestra vida. Nosotros vamos quitando los obstáculos, vamos quitando con la ayuda del Señor, vamos caminando con la ayuda del Señor a nuestro lado, no en nuestras propias fuerzas, porque ese es el problema cuando dependemos de nuestras fuerzas, sino depender del Señor. Con el Señor, como dice la palabra, todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dicen las Escrituras. Así que ese caminar librando de obstáculos. Bueno, seguimos viendo entonces en el 6:5 dice de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Saltamos al 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Halló gracia por su disposición, por su corazón, justo delante de Dios. Justo delante de Dios. Y por eso, pues, el Señor le revela los planes. Por eso el Señor le permite a Noé participar de ese plan para su salvación, tanto de Noé como su familia. Dios le da instrucciones específicas para construir el arca. Algo que humanamente sabemos que parecía absurdo, porque hasta ese momento no había lluvia, no se conocía lo que era lluvia. Si le decían lluvia, pero ya que era esto, lluvia, ¿qué será la lluvia? Porque no había llovido la tierra. Acuérdense que estamos hablando de Génesis 6:5. No había llovido la tierra, pero él creyó a Dios. Dijo, bueno, Señor, yo no sé lo que es la lluvia, pero si tú dices que aquí va a caer un chaparrón de agua, que se va a consumir todo esto, si tú lo dices, te creo. Si tú lo dices, lo creo. Pero también el Señor le dice, bueno, mira, para que tú te salves, tienes que construir un arca. Un arca que le costó, llevó como 200 años construir esa arca, no fue cosa fácil. Así que el reto que tuvo Noé no fue nada fácil. En el 6:14 al 6:16 vemos entonces, hazte un arca de madera de gofera, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Así que yo le da todas las especificaciones, todo lo que tenía que hacer. Y dice la palabra, el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo no sé lo que es lluvia, yo no sé cuánto tiempo me va a llevar esto, yo no sé, yo solamente sé que yo decidí creerte. ¿Cuánto podemos creer? Porque eso es la fe. La fe no es que para yo creer tengo que ver lo que viene. La fe no es que yo tengo que entender para poder entonces actuar. No, la fe es que yo a ciegas le creo lo que me dice la palabra. Lo creo porque tú lo dices, Señor. Yo no estoy viendo nada aquí, nada allá, pero como tú lo dices, yo eso lo creo. Eso es la fe. Así que la fe, para ser obediente, requiere la fe en Él, en entender quién es Él, entender que Él es soberano, entender que Él es omnipotente, entender que Él es sabiduría, entender que Él ve más allá de las cosas que yo no puedo entender ni puedo ver, y por eso dejar pues que lo que yo no veo, Él ve muchísimo más allá y seguir adelante. En Hebreo 11:7 me dice, por la fe Noé, Hebreo 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Sin embargo, obedeció. Pero fíjense una cosa, muchachos. Ese Noé tenía hijos. Hijos mayores, pues tenían sus esposas. No eran bebés, eran hijos grandes. Hijos que pudieron haber dicho, ya va papá, yo soy mayor de edad. ¿Ok? Espérate allí. Sin embargo, aquí vemos que esos hijos grandotes que estaban allí, esos 3 hijos obedecieron a su papá Noé.
no por un año, sino por todos los años que tardaron en entrar hasta el arca. Fue una obediencia de continua. Ahora, si creemos al Señor, ¿creemos al Señor? Creemos que la obediencia trae bendición. Trae bendición. Y entonces dice acá en Génesis 7:7, fíjense lo que alcanzaron los hijos por esa obediencia. Y entró Noé y sus hijos al arca por causa de las aguas del diluvio. Del diluvio. La Biblia no registra en ningún lado, ningún tipo de rebelión por parte de Sem, de Cam y de Jafet, los hijos de él. Ellos obedecieron a sus padres y entraron también al arca. Allí, con sus mujeres, en sumisión. Y eso fue clave, ¿sabe? Para su salvación. Para su salvación. Oye, hijos, ¿tienen padres cristianos? Son padres que leen la palabra de Dios en la casa. Esos padres que han estado allí llevándole la palabra de Dios primeramente a los hijos. Escucha. Si conoces la palabra de Dios, tú puedes ser, y no has recibido al Señor, tú puedes ser como un Sem, un Cam y un Jafet. También alcanzar la salvación si escuchas esa palabra, si obedeces a la voz del Señor, si tienes tu corazón dispuesto para el Señor también y abre tu corazón a Cristo. Mira que esa rebelión no te va a llevar a nada bueno. Mira que rebelarte por las cosas del Señor nunca lleva a nada bueno, jamás. No te pongas de espalda a Él. Sé tú como estos, Sem, Cam y Jafet, y alcanza la salvación a través del conocimiento, a través de abrir tu corazón a Jesucristo. Así que la sumisión fue clave, y hay un mandamiento que es con promesa, volviendo a Efesios 6:3, porque el Señor es tan grande, tan maravilloso, que no solamente dice, mira, hazlo, sino si tú lo haces, honra a tu padre y a tu madre, hazlo. Y dice en el 6:3, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y si una de las cosas que Dios quiere para nosotros es que estemos bien, que nos vaya bien. Él no quiere que ninguno le vaya mal. Y para estar bien debemos estar refugiados bajo sus brazos, bajo sus alas, como dice la palabra. Como la gallina con los polluelos. Eso es lo que quiere, que te vaya bien. ¿Queremos nosotros que a nuestros hijos les vaya bien? También. Pero también como padres, como sacerdotes, como madres cristianas también, que están ahí llevando también la palabra a sus hijos, también interesadas en eso. Eso va a suceder también. Eso es para que le vaya bien, no solamente, no estoy hablando de lo económico, de que mañana tengan su casa, que todo eso, primeramente en el Señor, y todas las otras cosas, como dice la Escritura, viene por añadidura. Y para eso como padre debemos creerle también al Padre. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Y todo lo demás será añadido. Recordemos lo que dice también Deuteronomio 6:1. No es una bendición, no es para que te vaya bien aislado en el Nuevo Testamento, sino que también entre las leyes que el Señor había dado, lo que el Señor había dicho que hicieran y que obedecieran a la palabra del Señor también. El Señor allí, cuando el pueblo había salido de Egipto, allí cuando estaba tratando de formar un pueblo en su temor, una de las cosas que le dice acá en Deuteronomio 6:1, 6:3 es lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis por vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días ¿qué? Sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Y es lo que el Señor quiere, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Pero es que es una cosa, un fenómeno increíble, porque entonces, mira, aquí el Señor por un lado, quiero que te vaya bien, haz esto para que te vaya bien, y entonces la rebeldía, no le espaldas al Señor, no quiero eso, yo quiero que me vaya mal, voy por ahí, voy por el precipicio. Así está la sociedad. Tú le predicas la palabra, tú le hablas del Señor, le muestras con las escrituras. No, yo quiero creer lo que yo quiero creer. Yo hago a Dios a mi imagen y semejanza y yo creo lo que yo quiero creer. Pero mire, pero aquí está escrito en la palabra. No. Como me dijo una vez un cuñado mío, yo veo a Dios a mi manera. Wow, y me suenan como palabras sabias o necias. Porque eso no es lo que habla la Escritura. Así que, bendición, la promesa del Señor que tenemos, versus la realidad del mundo, lo que el mundo dice, la contradicción del mundo, ese contraste entre lo celestial y lo terrenal. Por una parte, la perspectiva desde la perspectiva bíblica, la obediencia da vida, pero el mundo enseña la autonomía, la fidelidad, la felicidad, no depender de Dios, no depender de nadie, no depender de los padres, no depender por eso la desobediencia. Yo no quiero depender de los padres que me rijan, que me digan, que me hablen. No quiero depender de nada de eso. Entonces, lo que enseña el mundo de la autonomía, eso sí me hace feliz. Por eso es que en Estados Unidos no esperan que, oye, si cuando pueden irse se van de la casa pensando que esa es la felicidad. Pero la Biblia dice o enseña que la obediencia trae vida. La palabra nos habla a los padres como mentores espirituales. El mundo enseña a padres como amigos permisivos. La permisividad, pensando que la permisividad, yo me vuelvo pana de mi hijo, porque eso es lo que enseña la psicología, y entonces la relación se vuelve más estrecha. Ponte a creer. Eso es mentira, completamente falso. Y uno, como que ha trabajado con la familia hace mucho tiempo, que ha visto caso de caso, podemos ver que eso es la mentira más mentira que hay. En realidad, que la permisividad va a ayudar a que haya obediencia, respeto en el hogar. Y también la palabra nos enseña la corrección también por el amor. Corrección por el amor, y el mundo enseña simplemente pues dejar pasar las cosas por amor. Así que bueno, la cultura también nos enseña que los padres no merecen respeto si no son perfectos. Pero eso no es así, porque la perfección no es un requisito para recibir el respeto. Los padres podemos cometer errores porque somos humanos. Usted le abre, yo me saco aquí, me abro aquí y me sacan la sangre y mi sangre es roja. No es de otro color. Y le sacamos la sangre a una madre y es roja. Es lo que pasa por la vena. Así que en esa humanidad tenemos errores. No venimos como perfectos a este mundo. Somos imperfectos, los padres somos imperfectos. Yo soy imperfecto como pastor, como padre, como todo. Y lo fui como hijo. Pero por eso esa imperfección me lleva más a depender de quien es perfecto.
El Señor nos dio un ejemplo de honra, y aún en su agonizando, en Juan 19, 26, 27, vemos que era allí a su madre, que estaba allí al ladito de la cruz, con ese dolor, con los clavos en las manos, en los pies, con la agonía tan terrible que tenía. Sin embargo, dice la palabra que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que la amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí a tu madre. O sea, la encomendó. Y nos da ese ejemplo. Como cristianos debemos entender, si hay rencilla con los padres con los hijos, nosotros debemos poner en práctica algo que la palabra nos enseña y que el Señor nos otorgó también a nosotros, que es el perdón. ¿Cuánto lo aplicamos? ¿Cuánto verdaderamente podemos aplicarlo? Hay algunos que tienen con ese corazón allí, con falta de perdón, no se atreven a perdonar, no perdonan. Hay otros que ni piden perdón. Hacen lo que hacen a sus padres, o lo tratan mal, o le hablan mal, y nunca se les escucha decir: perdón mamá, perdón papá. Eso se llama soberbia. Vemos que el hijo pródigo, a pesar de lo que conocemos el texto, de todas maneras buscarlo en su casa, Lucas 15, a partir del versículo 11, vemos que a pesar de todo lo que hizo, de todo cómo se revolcó en el mundo, una de las cosas que tuvo él fue entender lo que había hecho, arrepentirse y entender también que su padre lo podía perdonar. Así que si tu padre, si tu papá, tu mamá, tú sientes que ha fallado, perdónale, porque no es tu papá, es tu mamá. Si nosotros hemos sentido que nos han fallado a nosotros como padres, ¿por qué no perdonarles? El perdón abre la brecha para la buena relación. Siempre tiene que estar allí. Siempre tiene imagen en el hogar. Debe haber perdón. En la iglesia debe por una práctica constante el perdón. Pero el Señor le dijo: a 70 veces 7, Pedro, no 7, sino 70 veces 7, y el perdón sana el corazón. Y aparte de eso, la palabra nos dice, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Si tú, muchacho, tú sientes que mi papá es muy difícil, mi mamá es muy difícil, bueno, Señor, yo lo voy a hacer para ti. Y como lo voy a hacer para ti, lo voy a hacer con agrado. Hacerlo todo para el Señor. Así que bueno, retomando, resultado de la obediencia, la salvación de Noé y sus hijos, también lo vemos en Génesis 7:23, voy a acelerar. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él, que eran ¿quiénes? Sus hijos, la esposa de los hijos y la esposa de Noé, y los animales, por supuesto. Hubo una bendición generacional. Sem y Jafet fueron bendecidos por honrar a su padre. Pero también vemos el contraste, porque no me quiero quedar allí, vemos el contraste cuando la obediencia no es de continuo. Cuando la obediencia no es de continuo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después que ellos llegaron y el arca ya estaba, ya habían bajado del arca y todo lo demás, resulta que Noé sembró las uvas, a lo mejor no conocía el efecto de las uvas, dice que después se emborrachó. Y bueno, su hijo lo vio desnudo, y eso pues era un acto imperdonable. Y entonces sus otros dos hermanos, se lo contó a sus otros dos hermanos, y ellos vinieron de hacia atrás y lo cubrieron al papá con todo respeto, cosa que no hizo Canaán, y por esa desobediencia, por eso se ganó la maldición de su papá.
se ganó la maldición. Y esa maldición fue generacional, por esa desobediencia. Dice en Génesis 9, 26 al 27, dijo más, bendito Jehová mi Dios sea Sem, y sea Can su siervo, la maldición. Engrandece Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Otra vez, y eso fue la maldición que le quedó por ese acto de desobediencia que tuvo Canaán. Que tuvo Canaán. Entonces, vemos allí cómo las cosas por la obediencia, a no ser continuo, entró en un momento, por eso fue un momento de locura que hizo Can allí, y entró la desobediencia, hubo desobediencia y le costó la maldición generacional. Bueno, recordemos entonces, mis hermanos, el versículo siguiente, que nos manda también a nosotros criar en el Señor. Ya esto lo hablamos también en el Día de las Madres. Criar en el Señor, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar significa, en el griego, eterizo, significa exasperar con favoritismo o negligencia. ¿Ok? Exasperar. Por eso es que nos dice que debemos hacerlo. Criarlo en el Señor. ¿Qué significa criarlo en el Señor? Bajo la guía de la palabra del Señor. Bajo la guía de la palabra del Señor. Eso es lo que nos habla la palabra. Así que bueno, vamos a terminar acá y esperamos que la palabra haya hablado en nuestros corazones, el Señor, en nuestra posición como hijos, en nuestra posición como padres y en nuestra posición también como hijos todos de un Padre, todo lo que hemos tenido y hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto, lo que hemos recibido al Señor Jesucristo? Para los que van a escuchar también la prédica después. Porque así lo dice la palabra del Señor. El Señor dice, pues, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice pues que Él tiene justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. Y que entonces nos limpia nuestro corazón lleno de pecado y viene a ser morada el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que mi amigo, mi amiga, si tú no has recibido al Señor, hoy es día de salvación. Tú puedes allí desde tu casa, coge un lugar a solas, arrodíllate, ora al Señor, pídele que limpie tu vida, pídele que limpie tu corazón, pídele que te dé el regalo de la vida eterna para que cuando partas de este mundo estés con Él, pero también puedas tener aquí una vida en abundancia como Él la ofrece en su bendita palabra.